en los 80s y en los 90s. Ajá. Y la reabrimos junto con Ricardo Ochoa, que es otro cuate que también hizo la historia de una parte del rock, como todos, cada quien hemos ido poniendo una rebanada, ¿no? De ese cacho. Uh-huh. Y hay muchas rebanadas de esta historia del rock. Y con Ricardo nos unimos para hacer una disquera con una disquera nueva que se llama Stage, y con ellos hicimos una alianza nueva y estamos trabajando muy bien, muy contentos. Y bueno, pues ahí dándole al rock and roll. Antes de eso estaba dándole a los ensayos con Kerigma, estábamos listos para hacer fechas. Ajá. Ya estábamos muy, muy puestos, sonando la banda súper bien. Habíamos hecho algunas tocadas, unas dos, tres tocadas, hicimos la presentación del disco. Y y pues estuvo bastante bien todo lo que hicimos con Kerigma, pero pues se quedó atorado por todo este imprevisto que yo creo que a todo el mundo agarró. Nos cambió el mood y el tiempo. Sí. El libro que estás escribiendo es acerca de lo que es Rocotitlán, bandas de rock, pues es en base a qué es el libro que estás escribiendo. Pero, ¿el libro dices? Sí. El libro, estoy escribiendo una retrospectiva histórica comparativa, que suena muy acá. En realidad se llama El lado desconocido del continente Anáhuatl. Ok. Y es una perspectiva sobre la historia de México basada en los estudios a los que yo he tenido acceso y a los que tuvieron accesos maestros con los que pude convivir. Ajá. Más las experiencias vividas a través de los años con las culturas ancestrales de nuestro continente y con las filosofías de nuestra cultura, que son muy, muy grandes. Y pues empecé a confrontarme con la historia oficial y me di cuenta que no tenía nada que ver con lo que se platica y lo que está escrito en la mayoría de los libros oficiales, uh-huh, con lo que se vive en los pueblos, cómo vive la tradición, cómo te cura un chamán, por ejemplo. Entonces, cuando tú empiezas a entender que son dos cosas diferentes y que no hacen match nada de lo que dicen, ¿no? uh-huh. Lo que dicen los que invadieron y conquistaron. Y es todo tan absurdo, ¿sabes? Es como si alguien se metiera a tu casa a robar y hiciera destrozos y todo lo que quieras, y cuando llegara la policía le preguntara a él cómo estuvo la cosa y le creyera a él y no a ti que eres el dueño de la casa y que la construiste y que vivías ahí y que te asaltó, ¿sabes? Ajá. O sea, ¿cómo le cree el mundo la historia a los que vinieron a asaltarnos? O Correcto. sea, ¿cómo puedes tú leer un libro de alguien que vino a invadirnos y creerle? O sea, ¿qué te pasó, cabrón? ¿Y qué le pasó a todos? Que se tragaron todas las mentiras, ¿sabes? Y nadie las cuestionó. Uh-huh. No tienen fechas bien de nada, cabrón. No saben cuándo nació Cuauhtémoc, cuándo murió, no saben quién fue su padre bien, no saben quién fue su madre bien. Y estamos hablando del último Tlatoani. Pero de Cortés puedes saber todo lo que quieras, ¿sabes? Uh-huh. Y lo primero que tendrás que saber es que pues la historia está contada de puras mentiras. Wow. Esos estudios los has hecho tú en cuanto al cuando hubo un break en Kerigma, ¿fue cuando te decidiste hacer este tipo de estudios? ¿O ya tenías un tiempo estudiando o algo que te nació estudiar o investigar para poder descubrir diferentes historias o diferentes realidades, como tú mencionas? Fíjate que yo de chavo, cuando me platicaban las historias de México sobre la cultura prehispánica, o que yo le digo precuautémica, ajá, o preanahuaca, cuando a mí me platicaban estas historias, pues
realmente no me hacían clic, ¿sabes? Siempre sentía como que se me hacía absurdo que hubiera una pirámide tan perfecta, unas esculturas tan perfectas, unos trajes tan perfectos, y que fueran unos cuates asesinos y que anduvieran sacrificando mujeres y niños por donde iban pasando. Ajá. Entonces me hacía un shock, pero no tenía no tenía herramientas ni manera de comprobar una cosa ni otra. Y conforme me fui metiendo a la cultura, a la tradición, a ir a las danzas, a ir a las ceremonias, a ir a las velaciones, a ir a los trabajos de desarrollo de conciencia, de plantas de poder, al hacer búsquedas de visión en la montaña. Por ejemplo, yo hice una de mis búsquedas de visión, la hice en Coahuila, con un gran maestro, Manuel, que nos llevaron a la montaña, en un desierto sagrado, se llama, deja ver si me acuerdo ahorita. Casi otra vez me acordé. Bueno, ahorita me acordé. En ese desierto que está lleno de piedras talladas de nuestros ancestros, pero de miles de años, no de creas que de 500, ni 1000, ni 2000 años, o sea, piedras muchos más. De miles de años, de 10,000 a 100,000 años. Y en ese desierto, que es un desierto, Narigua es un desierto sagrado. En ese desierto caminamos. Primero hubo muchísimos preparativos, como no comer nada irritante, entre ellos no comer carne, no comer nada que nos irritara, grasas, no tener sexo durante unos días antes, no tener pleitos con nadie, estar en super paz, comer lo mínimo, casi puro crudo y muy poco. Como preparación para esos días. Y luego te echas un temazcal, un temazcal largo, de 4 puertas, en la noche, y en la madrugada sales del temazcal y te suben a sembrar a la montaña. Y entonces vas caminando en la montaña y todo va en silencio, y llegas a un lugar, escoges un lugar y te dicen, ¿aquí quieres quedarte? Así son muy pocas cosas las que se hablan. Sí, me gustó el lugar, prepáralo. Y escoges tu espacio, que son 2 metros cuadrados, ¿sabes? Donde te vas a quedar. Y entonces te siembras en el lugar y pones una vara en cada esquina, las alineas con el cosmos, te alineas oriente, poniente, norte y sur, y no norte, sur, este, oeste. Eso no es una jalada. Oriente es para orientarse. Lo demás son chinaderas. Porque los inventaron los chinos. Okay. Entonces, también. No, es muy padre, la brújula es un inventazo, pero en nuestra cultura no se necesitó. Nuestra cultura vivió orientada, no norteada. Okay. Cuando te equivocas, cuando te pierdes en la calle, señor, la calle tal, te dice, no, señor, está usted muy norteado, lo voy a orientar. Y entonces te orientan. Y entonces nuestra cultura vivió orientada, ¿sabes? Entonces de esta manera te pones oriente, poniente, norte, sur, pones tus 4 varitas en las esquinas y sacas unos rezos que fuiste preparando durante todo el año, que son rezos, son buenas intenciones, ¿sabes? Entonces vas preparando en telas de 4 colores, haces 91 colores de 91 rezos de cada color con café. Todos los días en la mañana al despertarse, haces una buena intención y dices, este recito va para que toda mi familia esté saludable. Y le echas café o tabaco y la cierras, la bolsita, la amarras y la amarras en un hilito. Y entonces ese hilito lo vas amarrando en una varita o en tus 4 varitas con las que te vas a sembrar. Entonces traes tus 4 varitas y ahí vas envolviendo tu hilo con los rezos. Y al cabo de un año tienes 365 rezos. Y con esos rezos vas a cubrir tus 4 lados de donde te vas a quedar
en búsqueda de visión, 4 días, tú y tu alma. y te quedas en el bosque sin zapatos, con lo que traes puesto, te dejan quedarte en una chamarra o un sleeping tal vez, o una cobija, y así te quedas en la montaña, en la nada. El más cercano está como a 1,5 kilómetros, más o menos 2 kilómetros, y estamos todos sembrados así en la montaña. En este caso era un desierto, muchas espinas, mucho bicho de desierto. Lobos me tocaron, nos tocaron los aullidos de los lobos, se comieron un becerro muerto y bajaron, y estuvo medio grueso, pero nos protegió, ¿sabes? Yo, la primera noche que dormí ahí, me encontré con todos mis demonios, ¿no? ¿Y qué hago aquí, cabrón? O sea, yo tengo tocadas y querigma y rocotitlán, y ¿qué hago aquí, cabrón? ¿Qué hago aquí? En la noche aquí en el desierto, ¿qué va a pasar, no? ¿Eso en qué año fue también? ¿Eh? ¿En qué año fue esto? Híjole, debe haber sido en los 90s. En la ya década estabas, 90. Ya estabas en Rocotitlán, ya tenías querigma, ya tenías todo, y fue como una nueva experiencia aparte de lo musical y lo... Fíjate que debe haber sido ahorita con lo que dices, debe haber... Yo tomé Rocotitlán en 89. Ajá. En diciembre de 89. Hasta antes fue de Botellita de Jerez, de Fernando Arau, de otro cuate que se llama Por cierto, Salvador. un poquito, una disculpa por el error que tuve yo antes, a la hora de anunciarlo en esta entrevista, y comentaste que pues ellos fueron los fundadores. ¿Nos puedes contar un poquito de la fundación, de lo que fue Rocotitlán, cuando tú lo tomas y lo que fue? Claro. Sí. Pues, Rocotitlán nació en 1985. Ajá. Muy cercano al temblor del 85, o en septiembre. Y para mi gusto, pues es de alguna manera un hijo de un antro que tuvimos antes que se llamó La Rocola, que estaba en Coyoacán, en Miguel Ángel de Quevedo. La Rocola era un antro que era de los querigmas, éramos socios todos los querigmas, y la pasamos muy feliz ahí, y ahí tocábamos mucho Botellita de Jerez con querigma, y nos salía Rodrigo González, el profeta del rock, el buen Rodrigo, y habría también Jaime López y otros cantautores, pero el formato era un cantautor y 2 bandas de rock. Y los artistas de la casa, pues éramos querigma y Botellita de Jerez, éramos así súper carnales, tocábamos todos los días juntos, nos llevábamos súper bien, nos suplíamos. Si ellos tenían tocada, nosotros hacíamos una tanda más larga o invitábamos a otra banda, y viceversa, nos cubríamos. Cuando nos invitaron a ir de gira por primera vez a querigma, pues nos llevamos a Botellita de Jerez también, y luego ya pues hicimos cada quien giras, y al rato Botellita ya era más famosa que querigma en un momento, ya tenía disquera y nosotros todavía no, y nos la pasamos muy bien. Yo creo que fue muy buenos momentos, y eso fue en La Rocola. Ahí tocó, por ejemplo, Sombrero Verde, ¿te suena? ¿Qué ahora es Maná? Maná. Ahí tocó, bueno, un chorro de bandas que, por ejemplo, Dangerous Rhythm, cuando antes de ser Ritmo Peligroso, o Three Souls in My Mind, antes de ser el Tri. Y así había varias bandas que tenían sus nombres en inglés y se las poníamos en español, y les pedíamos que cantaran en español. Y después vino el Rocotitlán, donde querigma no éramos dueños. Los dueños eran Botellita de Jerez. En el otro, querigma eran los dueños y Botellita tocaban con nosotros. Y en este era al revés. Este era el antro de ellos y nosotros tocábamos. Nosotros tocamos en la inauguración de Rocotitlán. Sí soy, o sea, en ese sentido, soy de los primeros que tocamos en esa noche. Pero el lugar fue de ellos desde 85 hasta, no sé, como 2 o 3 años, hasta que hubo un rompimiento ahí entre los socios, y un día yo llegué a Rocotitlán y vi que estaba todo muy raro, ¿no? Ya no se veía todo igual.
entré y había un señor de sombrero norteño en la caja, y sí, y una señora muy linda, vestida de mexicana, así de trenzas, pero se me hizo rarísimo. Y entonces me pasé a la izquierda al balcón y había dos guaruras de traje con unas pistolas en las mesas así encima. Y pues me quedé sorprendido. Dije, ¿qué pasó? Entonces quise buscar a los gerentes y eso, y no había nadie. Entonces me acerqué a un cuate y le dije, oye, el gerente me dijo, soy yo. Sí, yo soy. Pues, ¿cómo tú eres? Pues, no te conozco, cabrón. Yo era así como hijo de la casa, o sea, no era dueño, pero sí conocía a toda la banda, a los botellos y a Fer y a todos, ¿no? Yo iba pues, muy seguido. Y ya me dijo el cuate, yo soy gerente y soy uno de los dueños, y ya no es de Botellita de Jerez el lugar. Y ya, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y pues ahí ya me empecé a enterar y ya me comuniqué con uno de los que había quedado de dueños. Ajá. Y empecé a hacer una relación con él y con los dos que estaban ahí para intentar rescatar el lugar. Me tardé como unos 6 meses y se los compré. Y entonces ya fui yo dueño a partir de diciembre de 89. Que ya fue el Rocotitlán formal que todo el mundo conocemos o conoce como la época más fuerte, digamos, donde las bandas se desarrollaron ahí, que tocaron pues todos los conocidos, los Caifanes, los Hit, los Primo Peligroso, Fobia, Maldita, etcétera. Sí, yo creo que Rocotitlán además fue, de alguna manera, acabó siendo como un híbrido de las ideas que teníamos entre los querigmas y los botellos, ¿sabes? Ajá. Porque primero empezamos con un antro que no sabíamos ser empresarios, no sabíamos... Nada más era por cotorreo. Nada más porque queríamos un lugar donde tocar, cabrón. Y de hecho la gente llegaba y en la Rocola, cada vez que llegabas había una remodelación, ¿sabes? Pasamos meses en remodelación porque le hacíamos cambios y cambios. Y fue de una manera fortuita que nos hicimos dueños de la Rocola. Hicimos una tocada en un restaurante de comida china, y cuando al día siguiente que fue a hacer las cuentas con los dueños me dijeron, llevamos 3 años aquí y juntando todo el dinero que hemos ganado en 3 años no llegamos ni a la mitad de lo que juntaste tú en una tocada. Entonces creemos que no sabemos del negocio y pues ya decidimos que el negocio es tuyo, que nos acabas de dar una cachetada y queremos que seas tú. Y tenía yo 18 años, cara. Wow. Entonces, pues casi me lo pusieron así en bandeja de oro, danos una propuesta como quieras, danos tanta lana. Y entonces llegué al ensayo de Querigma y les platiqué y le entramos entre todos, hicimos una vaca, algunos teníamos dinero, otros no, 3 no tenían lana y 3 teníamos un poco más, entonces pusimos la lana de los otros, nos hicimos socios y armamos un antro como Dios nos dio a entender, así tal cual, ¿sabes? Pero cuando ya termina la Rocola y nace Rocotitlán, pues ya había una experiencia, Botella la conocía mejor que nadie, todos nuestros errores, cabrón, ¿no? Y todos nuestros aciertos. Y entonces ellos hicieron un lugar mucho mejor. Fernando fue un administrador y le echó muchas ganas y era el presentador de los grupos, Fernando Arau, y los Botellas pues eran los de casa y Querigma jaló con ellos igual, jalamos y hicimos otra vez una muy buena mancuerna hasta que tronaron ellos del lugar por algunos manejos incorrectos o qué sé yo. Y de repente, pues, llegué yo ahora sí al quite y se lo quité a los cuates que lo tenían, que la neta estaba muy mal. Como anécdota curiosa, sacaron a Santa Sabina del lugar antes de un concierto o después de un concierto, no sé si alcanzaron a tocar, yo no fui esa vez, pero en los 6 meses de estos cuates, lo sacaron pues, por darse un churro, Carlos. Del camerino, y lo sacaron con la pistola y la chingada del lugar, o sea, súper absurdo, cabrón, como si fuera así un delincuente prender un toque, cabrón, ¿no? O sea,
cuando además, pues yo que ahora sí que conviví con tanto Pacheco, pues eran pacíficos. Rocotitlán nunca se distinguió por golpes ni por nada. Era un centro de reunión, más que nada, algo más musical, pero centro de reunión donde pues tocaban las bandas y la gente iba a la raza a escuchar música, no era como que un lugar para ir a echarse un churro. Sí, o a pistear. ¿Sabes? Pisteabas 2, 3, porque eran puras chelas, no había alcohol fuerte, no se ponía tan loca la banda. No todos traían para empedarse, había unos cuantos. Claro, te tomas 2, 3 cheves y ahí te las cotorreas toda la noche con... Sí, había güeyes que echaban una chela entre 3 güeyes con popotes, ¿no? Sí, o una caguama para todos. Y luego me iba a decir, cada uno con una botella, oye, ya consumimos una caguama, cada quien regálanos una, ¿no? Para los 3. Y era la misma botella 3 veces, ¿no? Sin envase. Sí, no, pues yo, por ejemplo, entre las cosas muy diferentes que hice, es que primero en esa época, ya cuando fui dueño de Rocotitlán, pero desde la Rocola lo hacíamos, es que no poníamos ningún límite para que la gente entrara, más que se portara correctamente y que tuviera la edad suficiente, ¿no? De ahí de todo ya adelante. Si venían en camiseta, sin camisa, shorts, con chanclas, como sea, bienvenido, nada más pórtate bien, ¿no? Entonces creo que eso fue muy diferente a todos los antros de la época, y eso por supuesto que pues se nos ocurrió a los de la Rocola hacerlo, ¿no? Porque eran nuestros cuates que íbamos a estarles revisando o pidiendo, pues entraban puros amigos nuestros, ¿no? Uh-huh. Y entonces, eso fue una cosa, y pedirles que tocaran las rolas en español, pues fue muy padre. Ir tratando de como tener un concepto de lo que en ese momento pensábamos que era como hacer más raíz, ¿no? Fue antes del rock en tu idioma. Mucho antes. Ahora, ¿cómo escogías todas las bandas que tocaban cada día? Porque sé que tenían tocadas a veces todos los días. ¿Y en qué te basabas para escoger a quién programar mensualmente o semanalmente? Porque tenemos los clásicos calendarios del Rocotitlán donde tenías ya programado todo el mes completo, y en base a qué decidías quién tocaba, y o les dabas tú una lana o era entrada y cada quien se queda con su si entraban 10 güeyes, pues es tu paga, o ¿cómo manejabas tú lo que era escoger a las bandas, más que nada? En mi generación, porque hubo la generación de Botellita y en la Rocola fue pues como lo hacíamos con Querigma. Uh-huh. Aquí en Rocotitlán, ya yo como dueño, cuando yo agarré el lugar, se lo compré a los 3 cuates que habían quedado de dueños después de Botellita. Uh-huh. Y lo compré con un préstamo de un primo, de mi primazazazo Carlos Barba, de Guadalajara, que en ese momento un hombre muy exitoso en el negocio de los jeans, y que con esa bondad, que lo caracteriza, nos habíamos conocido así muy poco tiempo antes, ¿sabes? O sea, éramos primos, pero no nos conocíamos. Suele pasar. Entonces hubo una fiesta de familia y nos conocimos 300 de la familia, un fiestonón, y resultó que pues cuando mi primo se vino a trabajar a México, puso una oficina, y yo cuando me enteré de todo lo de Rocotitlán y negocié, dije, bueno, ya negocié con los 3, pero no los puedo comprar. ¿Dónde está la lana para comprarles, cabrón? Entonces, en esas épocas, pues se me ocurrió, dije, pues voy a ver al primo, cabrón. Y le caí a su oficina y le platiqué todo el rollo. Dije, oye, ¿te acuerdas de Rocotitlán? Sí, cómo no, pues ahí, ¿cómo? Sí, así, dije, pues lo traen estos 3 güeyes y la chingada, y ya quedé con ellos, y este güey me debe vender sus acciones en tanto, y en tanto, y en tanto, y qué onda. Y ya los tengo apalabrados a un mes a que no se lo vendan a nadie más, ¿no?
Y entonces me dijo mi primo, ¿qué necesitas? Y le dije, pues mira, haz de cuenta que eran, no sé, 1.800.000 pesos. Y entonces me dijo, bueno, ¿y qué quieres? Y dije, yo tengo 800,000. 1.800.000, ¿qué quieres? No, yo le dije, yo tengo 800,000, porque tenía una camioneta que valía 600,000 varos, una Ichiban. Ajá. Y tenía 200,000 varos o ciento y tantos mil. O sea, podía yo juntar entre chácharas y todo 200,000 varos. Ajá. Digo, 800. Y entonces me dijo, ¿qué necesitas? Le dije, 1,000,000 de varos. Entonces sacó su chequera, cabrón. Llenó el cheque por 1,000,000 de varos, lo firmó y me lo dio. Así. Órale. Y le dije, ¿ya? ¿Cómo quedamos, primo? Le dije, ¿cómo quedamos, primo? Y me dijo, ¿cómo quedamos de qué? Dije, pues sí, güey, o sea, tú vas a poner más lana que yo, pero yo lo voy a manejar, entonces, ¿cómo va a estar nuestra negociación? ¿Cuánto te toca? ¿Qué quieres? Y me dijo, no, primo, tú no me invitaste a ser tu socio. Me veniste a pedir dinero. Yo te presto el dinero y es tu negocio. A mí me pagas mi lana, como con los mismos intereses bancarios. Y puta, se me salieron las lágrimas. ¡Wow, primo! No mames, neta, así, puta, gracias, cabrón. No firmé ninguna letra, ni un pagaré, nada. Entonces ya salí súper contento con la lana. El pinche cheque no se va a caer. Sí, cabrón, así. Y les hablé a los 3 que habían quedado de dueños. Y así como, casi como el padrino, cabrón, los cité en un banco. Metí la lana en la pinche cuenta y ahí mismo, creo que fue en un Bancomer, y ahí mismo los cité a los 3 dentro del banco y ahí les pagué dentro del banco y ahí me firmaron y ahí me entregaron todo. Y adiós. Y me entregaron las llaves y al día siguiente fui y chirrín, chin, chin, esto es mío, putos. Y no lo podía yo creer, cabrón. Entonces la primer tocada que tuve ya yo como dueño de Rocotitlán, no la programé yo, sino la dejaron programados los que estuvieron 6 meses. Y fue el 20 de diciembre del 89 que tocó el Tri Souls. Bueno, ya era el Tri. Ya era el Tri nada más, Alex. Me acuerdo que estaba yo así, guau, cabrón, ¿no? Ya estoy aquí, ya chingué, cabrón, ¿no? Y ahora yo soy el chido aquí, ¿no? Entonces realmente yo soy dueño de Rocotitlán desde ese momento, desde diciembre de 89. El principio, que fue desde 85, todo ese tiempo fueron los Botellos y con Fernando Arau. Y hubo cosas padrísimas, ¿no? Yo creo que en todas las generaciones. Por ejemplo, el concepto ya más de... Haz de cuenta que para mí Rocotitlán, cuando lo tomé de los Botellos y de Fernando, pues era como una rocola, pero en bien hecho, ¿no? O sea, habían hecho ya un chorro de cosas mejores que nosotros no habíamos más hecho. Formal, ¿no? O sea, ya con tu idea y con tu experiencia de la rocola, ¿no? Y todo lo que querías tú hacer, quizás, y tu interés, digo, para pagar la feria y pues dedicarte a eso. Claro, y después yo también, la neta, también cambié el concepto para bien y para mal. Simplemente mi visión, ¿ves? Que no era ya tan conceptual, tal vez como la de Sergio Arau, que yo creo que fue el momento más conceptual de Rocotitlán, con unas imágenes bellísimas, impactantes de todo el lugar, ¿sabes? Buenísimas. Pero pues, por ejemplo, cuando yo agarré el lugar, ya llevaba 6 meses que ellos no eran los dueños, y destrozaron el lugar. Los cuates estos eran unos, o sea, no reconocían el arte ni nada. Entonces, cuando yo retomé el lugar, pues ya quedaban muy pocas cosas de Sergio en buen estado. Ya se habían madreado muchísimas cosas, ya estaba como... Por ejemplo, había puesto unos adornos en el techo muy locos, como de manteles de restaurante de mercado. Esos manteles de plástico de cuadritos. Y era así todo, y a mí me encantaba, cabrón, ¿sabes? Pero ya se veían unos inmundos, otros medio rotos, otros se habían caído. Ya no estaban ni nada más. Había, por ejemplo, pusieron unos paneles para la acústica en el techo, con fibra de vidrio, ¿sabes? Colgados. En la época de Botellita, o sea, en el primer Rocotitlán. Pero
pues, se habían ido cayendo, ya estaban medio mal, y de hecho hay un video grabado por una entrevista de José Force, donde dice, yo tengo la marca de Rocotitlán. Y relata que dice que estaba cantando, dice José que estaba cantando en el escenario, y que dice, necesito cirugía, y que se cae el pinche panel así, y sopa, y que le pega en la ceja, y que le abre toda así la sangre, no sé si en la ceja o en la boca, ¿no? Y lo platica, yo lo tengo grabado, cabrón. Lo tengo grabado, dice, yo tengo la marca de Rocotitlán, y fue uno de esos paneles, ¿sabes? O sea, que se cayó. Pues sí estaba chido, pero ya había dado de sí, ya llevaba... Claro. Ya un día pues empezamos a remodelarlo y hicimos otras remodelaciones con otros artistas nuevos, ¿no? Con Gerardo Montaño, que hizo un mural súper chingón también del rock mexicano, y que estuvo años ahí, cabrón, y que fue muy importante. Y también lo mismo, cabrón, un día se lo vendí Rocotitlán a otros cuates, me quedé con el 25%, ya años después de eso, ya como en 2000, no sé en qué año sería, no sé, 90 y tantos todavía. Se los vendí y también así le dieron en la madre a todo Rocotitlán, lo pintaron de como el América, azul y amarillo. La madre. Y cuando llegué dije, ¿qué pasó? Ya le quitaron el antro así, y los dibujos que quedaban de Sergio Arau y los del mural de Montaño ya los habían mandado a la mierda, ¿sabes? Unas de las tablas del mural de Montaño ya habían servido para tapar un hoyo. Sí, oye, esto no, cabrón, ¿cómo? ¿Y por qué no me avisaron? No, pues tú ya nada más tienes el 20% y no puedes opinar, ¿no? Wow. Oye, y de tu época, como cuando fuiste dueño del lugar 100%, que manejabas todo, ¿alguna anécdota que tengas así muy peculiar de tantas bandas? Digo, son un chingo, son todas. Tengo cientos maravillosas. Yo creo que mejor tu libro debe cambiar a ser de Rocotitlán, más que nada, ¿no? ¿No has pensado en hacer un libro o un documental? Porque debe haber muchos videos de bandas que grababan sus tocadas ahí y que tengan cierto material que puedas tú recopilar para hacer algún documental y dar una historia de lo que es Rocotitlán, porque es una icónico en las bandas de mexicanas y que ahí nacieron, pues todas. Sí, cómo no. Pues mira, siempre tienes la idea. Hace algunos años, en una entrevista dije que iba a escribir un libro y el documental, y la verdad que pues sí ha habido varias intenciones del documental. Tengo grabados muchas cosas de historia de Rocotitlán, y como tú dices, cada quien tendrá montones de cosas. Pero pues hasta ahorita pues no se han dado todas las condiciones para eso. Ahorita estoy terminando mi libro del rollo prehispánico, estoy metido en las cosas de la disquera, te decía, de la nueva disquera de manera digital. Vamos a arrancar muy pronto, ya el 17 de este mes sale el disco de Esquizofrenia de Kerigma en las redes, que nunca estuvo en las redes. Qué buena onda. Y bueno, y por cierto, el disco el nuevo de Kerigma está súper chido, el de Viajeros. Muy padre, muy padre. Es que es un discazo, lo produjo Pancho Ruiz, que es el bajista de Kerigma actual y que es un súper arreglista. Y pues ya sabes, el Sergio canta muy bien, el Arturo toca súper chingón, cabrón. El Alex Azambuy es un súper arreglista y toca la lira. Oye, sí, ¿por qué hubo el cambio de bajista a guitarrista? ¿En qué momento dijeron, oye, ahora te toca tocar la guitarra? Bueno, al menos en el video que vi de Esclavo llamo que estás tocando la guitarra, y este chavo Alejandro se aventó un solo que está muy chingón, la verdad. Muy David Gilmour, no sé, tiene un soul bien cabrón. Sí, bien cabrón, la verdad, me sacó mucho de onda que eso, o sea, vaya, y la canción, vaya, es una canción... Fíjate que es muy padre el rollo de Kerigma porque son unos chingones, cabrón. La neta, ahora sí que el que menos se ha dedicado a la música profesional de esa manera soy yo comparado con ellos, ¿sabes?
Ajá. Son grandes músicos, yo los admiro a todos. Sergio canta chingoncísimo, cabrón. Oye, la voz, hay gente que nunca fue de cantar, vaya, o que sigue igual, o sea, la voz no ha perdido Igual, ¿no? Y ni la esencia, y ni la banda, o sea, en cuanto a grabación, no, la esencia sigue igual, o sea, el tema de, o sea, todos se escucha igual, no ha perdido esa esencia de lo que es Kerigma, vaya. Sí, además tiene una proyección impresionante, Sergio, en escenario, es un gigante, ¿sabes? Y proyecta increíblemente, canta súper bien, es muy chido tocar con bandas así, ¿no? O sea, cuando estás en el escenario, un concierto de Kerigma, realmente lo gozamos mucho. Pancho Ruiz, digamos que es uno de los Kerigmas que no entró desde el principio. Ajá. Y sin embargo ya lleva toda una vida, ¿sabes? Y es cuate que desde joven, desde chavito, era de esos cuates con una musicalidad tremenda, de esos que oyen una canción un día y pasan 6, 8 meses y te encuentran y te dicen, oye, ¿y tu rola tal? ¿La de cuál? Y la pueden tocar en la guitarra o la pueden tocar en el piano y te dices, yo ya ni me acuerdo de mi rola. Y eso nos pasó con Pancho, a mí y a Sergio. Pancho lo conocíamos porque Arturo era amigo de él ya desde antes y habían tocado en algunas cosas juntos, aunque Pancho es más chico. Estábamos estudiando en la escuela de composición de la Sociedad de Autores y Compositores, Sergio y yo. Ajá. Y ahí también entró Pancho en la escuela. Entonces, una tarde estábamos esperando a que llegara uno de los maestros de composición y Pancho empezamos a platicar con él. Y dijo, oigan, ¿por qué ya no tocan una canción tal, así y así? ¿Tú dónde la oíste? Nada más la tocamos una vez. Dijo, sí, yo ahí en la Rocola los oí. Entonces dice Sergio, híjole, pues no sé, ya llevamos un rato así. Entonces nos metimos al salón en el piano y Pancho, sin ser pianista, tocó la rola. Ajá. Y Sergio y yo nos quedamos así como, ¡guau! ¡Qué cabrón! Nosotros no nos la sabíamos en piano. No podíamos tocarla en piano. Y este chavo, más chico que nosotros y bajista. Y fan y todo, aparte. Sí, entonces pues lo empezamos a invitar a que se acercara y pues resultó un gran músico con una sensibilidad fuera de serie. Un cuate que enriquece todo lo que le da, ¿sabes? Lo hace más bello, es un gran ser humano, además, un cuate muy alivianado. Ajá. Y entonces, bueno, pues cada vez que Pancho se fue acercando, nos fuimos reacomodando. Primero entró en los teclados un rato y teníamos otro tecladista que también muy bueno y compositor de la banda, Gilberto Favila, que también pues hizo las primeras canciones de Kerigma. Fueron la mayoría hechas por Gilberto y por Sergio, unas cuantas mías, pocas, pero en ese momento pues estábamos todos y entonces Pancho estaba en el teclado y Gilberto en el teclado. Después se sale Gilberto, se queda Pancho en el teclado y luego llega el señor computadora y pues pusimos las secuencias y entonces Panchito, ahí nada más teníamos ya un guitarrista, se había salido el cubano que se fue a Miami, William Martínez Méndez, súper guitarrista también, tocó en Síntesis y en Arte Vivo y un guitarrista tremendo. Y este cuate se salió, se fue a vivir a Miami. Y entonces nos quedamos con un guitarrista y pues ya decidimos armar nos dejamos de tocar un rato y cuando volvimos a armar ya yo me agarré una guitarra y Pancho el bajo y la verdad es que yo disfruto a Pancho, wow, o sea, para mí oír a Pancho Ruiz tocar el bajo es como de las cosas más chingonas. Es un cuate que tiene un gusto musical tremendo y que... Pero qué loco que tú a la vez tuviste mucho que ver en lo que eran, o sea, las tocadas de Kerigma, sus discos en el bajo, y que ahora aceptes tomar la guitarra para que alguien tome pues tu lugar, como quien dice, musicalmente, y des espacio para que él también pues aporte a la banda, ¿no? O sea, esa está toda madre, que tú digas, ¿sabes qué? Dale por el bajo, creo que tú eres la persona ideal para tocar el bajo ahorita, yo agarro la guitarra y vamos a darle para adelante.
Eso me hace muy chingón porque pocas bandas cambian de que, o sea, nunca vas a ver a Sabo Romo tocando la pinche guitarra, o sea, va a tocar el bajo toda la vida porque es de su sonido, pero tú decidiste tomar el cambio de la guitarra para el bajo. ¿Crees que Sabo Romo toca poca madre la guitarra, cabrón? Es otro musicazazo. Toca súper chingón la guitarra, cabrón. No lo dudo. Es un tipo padrísimo y canta muy bien y hace de todo, o sea, ahora sí que baila y danza y todo. Y así y es Pancho. Pancho canta súper bien, toca el bajo, toca la guitarra, toca el piano. Pero donde más se siente, donde más se goza es en el bajo. Entonces, de hecho, hay participación de Pancho en Querigma desde el disco de Siguiendo la Línea. Yo creo que ya hay 2 canciones que empezó a tocar ahí Pancho, y luego, así, fue más y más, y aunque yo tocaba en vivo, él tenía mejor toque que yo para grabar en estudio, entonces aunque tocara mis bajos, algunas de las canciones las regrabó Pancho, y las hizo increíbles, porque las tocó como Tony, pero de poca madre, pero más chicos. Yo en ese sentido, pues no he tenido pedos, cabrón. Yo admiro mucho claro. a Panchito. Te escuchas bien chingón tú. Sí, claro. Sí, cabrón. Entonces, yo creo que Pancho es un garbanzo de a libra, pero todos, cabrón. Arturo no se equivoca una vez, cabrón, toca súper chingón, es un reloj, es un gran baterista, siempre está sonriendo, cabrón. Tiene un estado de humor así bastante alegrón, picarón, digámoslo. Pero es también muy muy profesional, ¿sabes? Entonces, de alguna manera te sientes cobijado en una banda así, donde llegas y realmente todos aportan un lado importante. Y bueno, en este nuevo disco se armó todo como de una manera muy rápida, muy orgánica, muy natural, como no sé. ¿De quién fue la idea de juntarse? ¿De quién fue la idea o la iniciativa de buscar un nuevo proyecto como Querigma para arrancar una nueva etapa? Y de cómo se dieron la comunicación, o digo, supongo que se comunican seguido, pero ya para armar un proyecto otra vez y armar viajeros y darle en forma de nuevo, ¿de quién fue la iniciativa? ¿Fue de todos o fue una fiesta, una reunión, fue pura onda? No, mira, esta alineación de Querigma había tronado algunos años atrás, como por ahí híjole, no sé, como por el 2015 se me hace. Habíamos tronado, nos habíamos salido del grupo Alejandro y yo, se habían quedado Pancho, Sergio y Arturo. Entonces, pero casi no había habido tocadas. Entonces, pero no fue antes del 2015, fue en una película que hizo Querigma la música, que había sido como en 2013. Entonces, en el 2015 me llamó Sergio y me dijo: oye, fíjate que un cuate me dijo que si le podía dar una tocada de Querigma, y yo le dije que por lo pronto no, que en un año. Y me dijo, va, en un año, y pues ya pasó el pinche año de que le dije. Y nada. Y ya está aquí, cabrón, ya me trajo el contrato, y qué onda. Entonces, pues ya nos reímos y me lo mandó, y lo vimos y firmamos el contrato para el Teatro Blanquita, con Rostros Ocultos y con Amantes de Lola, en el 2015, eso sí fue. Y ahora fue la idea. Ya las fechas ya ni se ven. Sí, así, güey. Así pasa. El caso es que tocamos en el Teatro Blanquita y nos reunimos ahí, y fue muy padre ensayar, y nos juntamos con varias generaciones de Querigmas, casi todos los que pudieron haber estado en las diferentes épocas, más el hijo de Pancho y el hijo de Sergio, que los dos tocan súper chido. No sé si oíste alguna vez a Furlan. No, te caería mal. Bueno, hay una banda, ahorita se llama su proyecto Sergio Silva de Alegría.
Ok, checaremos. Y es el hijo de Sergio Silva. Ajá. Y Pancho Ruiz tiene un hijo que también se llama Panchito Ruiz, y es músico y bajista y toca también súper chido la guitarra, es un musicazo y es ingeniero de sonido. Y todos ellos tocaron con nosotros, hicimos un concierto y con los antiguos de Querigma, con Gilberto Favila y con Rodolfo Yáñez, y con, creo que también Juan Carlos Novelo, y tocamos ahí, y después del Blanquita, pues volvimos a separarnos. Y en esa tocada no quiso tocar Alejandro, el guitarrista. Y Sergio tampoco quiso que Alejandro tocara. O sea, estaban medio sacadones de onda uno con el otro. La verdad, por tonterías, nada importante. No se había nada chingado a nadie, ni se había bajado a la vieja a nadie. Ni se habían robado el churro de nadie, nada, todos tranquilos. Chupaban tranquilos. Pero, pues había un desacuerdo. Y me acuerdo que Alejandro, el guitarrista, me llamó y me dijo todo un rollo, ¿no? Me dijo, oye, cabrón, vamos a hacer otro disco de Querigma, tal. Y ya, así le dije, a mí no me tienes que convencer, güey. ¿A Sergio? Sí, yo estoy de acuerdo. El pedo lo traes con Sergio, cabrón. Y me dijo, ¿por qué con Sergio? Pues porque estaba medio molesto. Y ahí Alex ni se acordaba, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo ofendiste, cabrón, dijiste esto y esto. O X cosa. Ajá, y entonces le hablé a Sergio y le dije, oye, fíjate que Alejandro me habló y que hagamos. Y Sergio así, ajá, ¿no? Como, sí, y luego... Ahí estaba, ahí fue del golpe de barrera. Entonces, yo le dije, habla con él, güey, habla con él, porque pues él, pues primero te mandó una disculpa de eso y además, pues ni se acordaba, ¿no? Total que hablaron, se juntaron, platicaron y empezaron a armar un proyecto ellos dos, Sergio y Alex. Como así cantar nada más Sergio y Alex con la lira. Y estaba también bien chido porque Alex toca poca madre y Sergio canta poca madre. Y suena re bien, cabrón. Pero creo que nada más tocaron así como en una o dos fiestas. También en ese inter Alex y yo tocamos con una banda que hicimos con Ricardo Ochoa y con Ricardo Ochoa de Kenny Los Eléctricos y el Yeyo de Bonnie Los Enemigos del Silencio. Y hicimos una banda que se llama Rocotitlán Chili Stars. Sí, Y ahí tocamos en un festival poca madre en Chalcatzingo con Café Tacuba. Y también tocó ese fue reciente, que hace 4 o 5 años. Creo que como en el 2017, 2000. Mandaste un link, que habías mandado de ese evento. Creo que tengo un mensaje que hemos tenido. Ajá. Los que mandamos, Sí hubo como 20,000 personas. Quién sabe si volvamos a ver esos tiempos, a vivir esos tiempos y esos momentos, pero ahí todavía nos tocó un buen concierto con los Tacubos y estuvo muy, muy padre. Por eso también hicimos ahí pues un poco de otras cosas. Esa banda hace puros covers o versiones, más correctamente dicho, porque cover es como imitar la canción igual. Tal cual. Y versiones cuando pues, le echas de tu cosecha, ¿no? Entonces hicimos unas versiones de rolas del rock en español y pues, estuvo chingón. Luego búsquenlo ahí en YouTube, Rocotitlán Chili Stars. Creo que tiene muy pocas visitas ahorita, pero pues es un documento ahí, un concierto en vivo. Tiene un chorro. Cuando tuve Entonces, mientras pasó eso, un día Arturo jugando con... Arturo es muy buen deportista de tenis. Muy bueno, empezó ya grandezón, o sea, ya cuarentón más o menos, pero se hizo súper bueno, tiene su ranking ahí y todo. El pedo. Y entonces Arturo con un amigo jugando le platicó que del Blanquita y todo, y el cuate le dijo, yo soy empresario y quiero invertir una lana y quiero hacer unas tocadas con ustedes. Entonces nos contrató unas fechas
y nos empezamos a reunir. Primero, creo que los primeros ensayos yo no fui, luego pasó. Y esto fue en 2019. Sí, en 2019 ahí ensayamos y realmente en pocos ensayos se armó todo el rollo, las rolas nuevas y entonces decidimos, aparte que pusimos las rolas que teníamos, ir metiendo las nuevas y de repente nos dimos cuenta que ya había un disco, ¿no? Y pues con las tecnologías nuevas y con Pancho a la mano, pues se grabó todo en codo y con el Memo Gil, que es nuestro carnal, que hizo unas mezclas y mezcla batería. Y pues sí, la verdad se hizo un discazo sí, donde... No. De hecho vi el video que salió hace 2 días, que fue el de Esclavo y Amo, que me gustó mucho que están la banda así muy íntegra en un estudio y tocando cada quien su onda, y pues como que se me hace muy buena versión, porque es una versión nueva, ¿verdad? Pero muy chingona cómo la armaron y cómo está sonando la banda. Sí, la verdad es que la banda suena súper cabrón. Estamos con el pendiente de hacer cosas en vivo, ¿sabes? Porque realmente era un sabor tan exquisito el poder tocar en vivo con Kerigma y lo que la gente nos decía y cómo se compenetraba y todo. Ese sentimiento único, ¿no? Que tienes con la gente cuando estás en ese contacto. Y bueno, pues sí me quedé con ganas de hacerme una buena gira, pero pues así se dio. Por suerte pudimos sacar el disco, por suerte pudo subirse a todas las plataformas, ¿no? Ha ido jalando bien. Esta de Esclavo y Amo ha subido muchísimo, ¿sabes? La subimos hace unos días y creo que ya va como, no sé, creo que ya como en 5,000 o no sé cuántas en el Spotify. Entonces está bien chido que se haya crecido un poquito así de rápido, y realmente lo hicimos con mucho amor, ¿sabes? Y con muchas ganas, y más allá de meterte en hacer cosas por vender, ¿sabes? Lo cual, claro, que por supuesto todo artista tiene ganas de que oigan a sus canciones, ¿no? No, claro, pero no quiero que me oigan. Pero como que el gusto está, el gusto de tocar juntos de nuevo, y integrarse y agarrar la onda y componer, pues tiene mucho sentido, o sea por lana o no, pero a la vez tiene mucho que ver lo personal, las ganas de estar, pues de convivir y jalar y tocar, o sea, y tener con el público acercamiento de ustedes y o sea, de la banda con la gente, que es lo más chingón. Sí, y fuimos a tocar a Tijuana y fue el maestro Javier Batis, que es mi carnal, y pues que lo admiro un chingo, ¿no? También a Javiercito, y yo le produje hace años con mi hermano Beto Méndez un disco que se llama Metro Mental, donde pues hay un chingo de músicos del rock and roll, entre ellos está el maestro Lora y maestro Briseño. Ajá. Y músicos súper chingones, ¿sabes? Y entonces fuimos y estuvo en camerinos con nosotros, y muy buena onda el Javiercito. Y así, ¿no? Pues era aventarnos todo ese tour para ir recordando a las viejas amistades, recordar los buenos momentos en McAllen. Ya sé, y en Reynosa, cuando se podía, en Reynosa, más seguido. Wow. Sí, no, bueno, yo fui casi hijo predilecto de Reynosa y McAllen y un buen tiempo. Brondley, Laredo. Y mi roommate un rato. Sí, no, bueno, yo me pasé ahí buenas temporadas de mi vida en esos lugares, en Monterrey. Claro, también. Con el buen Alberto Kramerman aquí en Hermes, también. Sí, pues, con Albertito, que por cierto es un ser muy luminoso y muy buena onda. No, claro, no. Pero yo lo conocía antes de que tuviera las tiendas. ¿Ah, sí? Sí, porque nos íbamos, en México estaba prohibido los instrumentos musicales. Entonces costaba mucho trabajo traerlos, cobraban muchos impuestos.
te cobraban el 100% de impuestos. Y entonces todos los músicos nos juntábamos nuestra lana y nos íbamos a Estados Unidos a comprar instrumentos y nos los traíamos. Y yo ahí conocí a Alberto. Iba él en una combi y yo en otra. Íbamos por instrumentos. Y él sí era así una combi bien, con cama y todo el rollo, y la mía pues era una combi de carga para trepar las cosas. Pero ahí íbamos juntos y cotorreábamos, y siempre fue un lindísimo personaje. Correcto. Y luego cuando empezó con la tienda, pues yo fui sus primeros clientes de acá que nos traíamos cosas, ¿sabes? Que nos hicimos. Yo recuerdo, ¿cómo no? Me acuerdo, por ejemplo, que Hermes, la primera vez que fui, decía un letrero afuera que decía PV only for export. Y entonces vendían PV solo para exportación, porque la licencia de PV la tenía uno que se llama Jim Melhart. Ah, claro, no existe. Y esa tienda eran los que tenían casi todas las marcas. Ajá. Y entonces, pues ahí le comprábamos los PVs a Alberto, y era un local chiquito, muy chiquito, donde hijo, pues estaba Jorge y Esteban y Alberto, creo que nada más, y no sé si ya estaba Greg, pero eran así, nada más, no existían más, o sea, ellos eran todo Hermes, ni Natera estaba. Ni Mario Lastiri. Ni Lastiri estaba. No, Lastiri todavía no pensaba venir de Argentina, yo creo. Y entonces, luego, ahí un día platicando con Alberto, le dijimos, oye, tráete otras marcas. Dijo, pues, ¿cuáles? Este cabrón tiene todas. Le dijimos, no, hay varias marcas que no tienen. Entonces, ¿cómo cuál? Ensoniq, una marca que en ese momento estaba entrando fuertísimo con teclados mucho más baratos, con samplers mucho más baratos. Ajá. Un sampler costaba $8,000 a $20,000, a $100,000, y Ensoniq salió con unos samplers de $2,000. Entonces fueron la locura, y me acuerdo de un cuate que se llama Toño Giner. Ajá. Toño Giner y yo, y Raúl Garavito, otro carnal que también tipazo. Nosotros dijimos, pues vende esto, si le empezamos a platicar de otras marcas, de Ensoniq y de marcas que no tenían ellos, y empezó a Hermes a pedir, y sí, le empezaron a dar más marcas, y bueno, pues cambió la historia tremendamente, porque Alberto es un tipo con una visión súper chida, súper clara, y además buena onda, ¿sabes? O sea, no es un cuate que sea cuadrado, sino, yo me acuerdo que yo compraba mucho en Hermes. O sea, creo que mi mayor compra fueron $190,000 en una compra, así, en un día. Bueno, en 2 días. Sí, porque fue cuando te conocí, fue en esa época, creo yo, que como vimos más tú y yo, y aquí en McAllen, que estabas más seguido y que nos veíamos más constante, y que ahí donde veía que porque ibas con Alberto a comprar equipo para ti. Sí, y pues digo, comprábamos muchísimo y vivíamos cosas increíbles. Yo, por ejemplo, me acuerdo que entraba a la tienda y Alberto o Jorge, así, ajá, pásate a la oficina, ¿no? Entonces, deja tus cosas aquí. No, voy a ir al hotel a dejar las cosas y ahorita regreso. Y me decía, bueno, pero deja tu lana en la caja. ¿Por qué? Ya, deja la lana ahí, no vaya a pasar algo. Ya le decía, bueno, me voy a quedar $1,000. Ok, llévate $1,000, y ya toda la pachocha ahí, pum, un bolsón, puro en cash, cabrón, en cash, como si fuera narco, cabrón, pero pues no era nada de narco, era rock and roll. Ajá. Y entonces, ya iba, rentaba el hotel, dejaba todas las cosas,
y regresaba a la tienda y ya Jorge no me dejaba salir, cabrón. O sea, oye, voy a ir a comer algo. No, ¿qué quieres? A ver, que te traigan. ¿Qué más? Y entonces hacíamos listas de todo lo que yo traía, ¿no? Ajá. Entonces el Jorge iba apuntando la lista de todo lo que yo decía, y ya que tenía toda la lista, entre él y Esteban se ponían a separar todo, y ya me decía, ¿sabes qué? Esto no te lo conseguí, pero ya hablé por teléfono y llega mañana, ¿te esperas? Sí, claro, me espero. Y un servicio súper chido de claro, personal y de carnales, claro. Yo me acuerdo una Navidad que Alberto le regaló una camioneta a Jorge. Ajá. Y que Jorge no sabía que le iban a regalar una camioneta, porque Alberto, pues, es carnal así tremendo. Ajá. Y entonces yo llegué y Greg me dijo, oye, acompáñame. Dije, ¿a dónde? Ven, acompáñame. Entonces ya me salí con él de la tienda y me dijo, es que voy a recoger la camioneta de George, porque Alberto le regaló una camioneta nueva, vamos por ella. Y necesito que alguien la maneje, cabrón. Entonces me fui con él y sacamos la camioneta así nuevecita y yo la manejé de la agencia a Hermes. A Hermes para entregársela a George. Y estaba súper emocionado porque él no le gustaba subirse al avión y entonces no le gustaba ir al NAMM Show más que en la tierra, porque no le gustaba irse por avión. Y entonces, pues, con esa camioneta, wow, pues, sin broncas, ¿no? Podía viajar. Y entonces, muchas cosas viví en Hermes, quedarme en la tienda hasta las 2, 3 de la mañana, cerrados ahí en la tienda, preparando toda la inventario y todo. Sí, todo el equipo. Y luego me acuerdo, así llegaba Alberto en las mañanas y me decía, ¿ya? Sí, ya entraba con Jorge. Yo creo que Jorge le decía, pues este cabrón se va a llevar tantos miles de dólares, ¿no? Y entonces salía Alberto y me decía, ¿ya llevas cables? Pues no. ¿Y plumillas? ¿No? ¿Y talis? Pues no. Entonces decía, pues ahorita que no está Jorge. Y él mismo se autorrobaba. Entonces agarraba así 3, 4 cables, unos talís, unas plumillas y me echaba así todo. Me decía, ahorita llévatelo que no está Jorge. Pero sí, muy buen tipo, y algunas cosas que tuve se me perdieron, se me descompuso. Una vez Jorge por error me vendió un teclado que le habían llevado a reparar. Lo metieron en una caja, en un Ensoniq, lo metieron en una caja para reparar y me lo vendió. Sí, y me lo traje y pues no servía y entonces todo el desmadre, pero ya estaba aquí Hermes en México. Y entonces le hablé a Juan Perches, y Perches también es un hermoso carnal, y me dijo, tráetelo aquí, va a venir un técnico a reparar teclados. Y era un cuate de Monterrey, cabrón, que era un genio que yo les presenté a los de Hermes. Y trabajó en Hermes, pero era así un genio, que lo llevaron a Crown y les dijo a los de Crown, estando con los de Crown ahí, con todos los de Hermes, esa anécdota la platicará, creo que mejor Juan Perches, pero le enseñaron todo, y al mero ingeniero de Crown le dijo, el circuito que tú hiciste es muy bueno, pero no da las watts que tú dices. Y puta, silencio total, cabrón. Dijo, si quieres mídelo, no es verdad lo que tú estás diciendo, pero si le cambias aquí y le pasas por este lado, y esto sí te da los watts que tú dices. Era así un ingenierazo. Y ese cuate, para componer los teclados, era como muy locochón. Entonces te arreglaba tu teclado delante del cliente, haz de cuenta, ¿no? Entonces llegaba la gente con su teclado, y él en una mesa de madera los azotaba antes de arreglar. Decía, ¿qué tiene tu teclado? Pues está fallando, como que no suena bien. ¡Zámbale! Lo azotaba como 30 centímetros, lo dejaba caer y ya lo desatornillaba y lo componía en corta. Era un cuate con una sensibilidad también para arreglar tremendo.
Y ese día que yo fui a que me arreglaran mi Ensoniq, había habido un rollo de Hermes te repara todo lo que tengas mal en estos 2 días. Ay, qué bueno. Sí, no, pues yo nomás llevé ese teclado, pero hubo cuates que llevaron, o sea, hubo filas y filas de músicos arreglando teclados, que nos arregló todos sin costo, Hermes. Y no, pues eran unas cosas tremendas ahí, ¿no? Y luego, pues las fiestas en el NAMM Show con los de Hermes, Alberto me pagó algunos viajes para ir a escoger equipos, marcas que no manejara Hermes. Entonces me invitaba allá directamente a Los Ángeles. Y ya llegábamos ahí a buscar equipos, Juan Perches y Raúl Garavito y otros locos, y los de Hermes. Y yo no sabía que Greg tenía un hermano gemelo, ¿sabes? Ah, yo tampoco sabía eso. Se llama Doug. Y yo no lo conocía, y son igualititos, es un gringo grandote, bigotón, así como de 1.90, ¿no? Grandotes, así fuertotes. Entonces llego a California y me dice Alberto, pues en este hotel nos vamos a estar. Entonces pues llego ahí a hospedarme, y salgo ya de mi cuarto a hospedarme rumbo al NAMM, y veo a un gringo grandote, güero, así, inconfundible, caminando. Pues era mi cuate, yo le decía gringo loco, ¿no? A Greg. Entonces, lo veo y veo hacia el gringo loco, y llego y le digo, gringo loco, y le doy una patada en las nylon. Y no era Greg, era su hermano. La madre. Voltea así un gringo grandísimo y me dice, ¿qué te pasa, cabrón? Y yo, ¿Greg? Me dijo, no soy Greg. Yo, híjole, discúlpame, cabrón, perdóname, te pareces mucho a un amigo. Y él así seriosísimo viéndome. Y yo, híjole, no sabes qué pena, pero de veras, mires un cuate, y como te vi el gafete del NAMM Show, pero entonces ya vi que se apellidaba igual. Y entonces, te ríe. Sí, nada, porque le dije, si eres Greg, ¿no? Y entonces me dijo, no, soy su hermano. Ay, cabrón, puta perdón, madre. Pero bueno, por lo menos eres su hermano. Y me hice super cuate de él. También un día nos prestó Alberto la casa de la Isla del Padre. Ajá. Y nos fuimos, Greg, Doc y yo, nos fuimos de vacaciones como 20 días, cabrón. Preciosa la casa, y nos íbamos a pescar y a nadar y a la playa, a ligarse a las gringas, y salíamos de la casa, bajábamos escaleras y entrabas al yate así ya directo a una lanchita, y te llevaba, no era un yate, era una lancha chingona, ¿no? Y o un mini yate, ¿no? Así. Y pues nos la pasábamos súper bien, cabrón. Yo me la pasé muy, muy bien con Hermes, hicimos muchas cosas, y nos apoyó mucho Alberto, y nosotros lo apoyamos, y realmente además hicimos una amistad increíble, nos queríamos igualmente muchísimo. Yo con él ya después hice que aún sigue. Sí. Muy chingona. Sí, te agradezco mucho todo tu tiempo, güey. La verdad ha estado muy chingón platicar. Verte, que no te veo físicamente en más de 20 años. Pero platicamos muy seguido, lo bueno. Sí. Sí, y bueno, tenemos ahí un grupo donde también nos reunimos con gente que, pues yo no estaría si no fuera por ti, porque pues, yo soy de otra banda, soy el único chilango que está ahí, ¿no? No, pues sí, están los Jumbos, están el manager de Duelo, está Alberto, está Tatiana, estamos varios ahí. Pero no hay ninguno del DF, Kinky, ¿sí? De Kinky, no que yo sepa. Chuy Peña, que está de Reynosa. Chuy es otro tipazo, cabrón. Oye, sí, esas buenas, en Reynosa, buenas anécdotas en cuando venías para acá también allá a Reynosa a convivir. Ahí me encontré varias fotos muy de hace mucho ahí tiempo. Tengo no teníamos más que demostrar. Mira, ahora ya te gano yo. Más que demostrar. Antes era al revés. Cuando yo estaba ya quedando en pelón, tú todavía tenías pelo. Y ahora ya me está saliendo a mí. Y ya no tienes. Ya tengo ya
No, pero fíjate, qué aventuras, cabrón, qué fuerte eso, porque por una decisión de un político de pronto de decir, vamos a proteger nuestra frontera, a los músicos los dejaron desvalidos y tuvimos que vernoslas por nuestro lado y teníamos que convertirnos en falluqueros, cabrón, porque no había manera legal, ¿no? Costaba, entonces fueron errores del sistema que hay que superar y corregir, porque pues como que eras delincuente por eso, ¿no? O como claro, que pues, aparte es una industria, o sea, que estamos ahorita, que es, sobre todo ahorita que si hay esa opción de poder, que la gente que está en su casa, comprar instrumentos musicales y que tengan la opción de darle a la guitarra, a la batería, a un bajo, y que tengan que pagar un impuesto muy alto por importar algo personal para educarte para tu tiempo libre, o sea. Sí, pues yo les avisaría a la banda que para el día 17 va a salir el disco, van a salir 6 canciones del disco Esquizofrenia de Kerigma, que se grabó por ahí del 91 más o menos. Entonces una joya ahí, y poco a poco van a ir saliendo las otras rolas para que la gente vaya enganchándose. Recopilando todos sus... Recopilando sus todo, pero el disco de Viajeros salió en diciembre de este año, del año pasado, y y pues óiganlo, está padrísimo, la verdad es que van a sorprenderse gratamente con este material, porque está muy bien hecho, muy bien logrado, y también vamos a tener muchas sorpresas, vamos a estar sacando todo el año material, porque tenemos tres discos por sacar de Kerigma antiguo, y también tenemos otros materiales nuevos que yo creo que iremos dando a conocer, entonces creo que va a estar padre. Hay que sacarlos en LP de nuevo, en un vinil, toda esa colección de Kerigma sería chingón. Queremos hacer todo, teníamos pensado hacer la caja de Kerigma. Un box set, estaría. Y queríamos meter un LP y unos CDs, pero no sé ahorita en qué va con todos estos cambios planetarios locochones. Esperemos que todo sea para mejor y con tomar la calma y paciencia y que los proyectos se hagan realidad pronto y que ya tengamos ese material. Mundo, ¿no? Esto se trata de hacer un nuevo mundo, de darnos cuenta que el ego no te lleva por un buen camino y que al final estamos de paso. Estamos un rato en aquí y ahora y de pronto vamos a desencarnar, ¿no? Y lo estamos viendo con gente grande y joven, ¿no? Sí, eso es lo que afecta a todo el mundo y pues hay que mantener pues cuidados y calma y tratar de no exponernos o estar físicamente preparados si acaso te llega a dar. Yo creo que es difícil saber cuándo te expones o no, digo, obviamente cuando sales, pero pues también que las radiaciones de los celulares y que la 5G y que el horno de microondas y que la chingada del muerto, pues todo eso desequilibra un poco, ¿sabes? Yo creo que es importante mantenerse sano de alimentos, sano de hacer ejercicio, sano de buenos pensamientos, no estar pensando en basura y tratando de buscar que todo sea mejor, ¿no? De buscar un nuevo mundo que donde podamos estar a toda madre, ¿no? Correcto. Fíjense cómo no valoramos, ¿no? Todos esos momentos de donde pudimos estar juntos echando la fiesta. Así es, amigos, que dices tu vida aquí a 2 cuadras, pero no puedo ir porque estamos encerrados o no debemos estar. Oye, ¿recuerdas esos momentos en donde todos tomaban de la misma chela y del mismo churro? Exactamente. Con chocolate, ¿no? O sea, todos iban pasando sí, claro, con cajeta. Cajetoso. Sí. Y había unos churros buenísimos, ¿no? Con buenos rellenos. Así es lo mejor. Tony, te mando un fuerte abrazo, que estamos publicando como quieras todos los días en nuestro chat y estamos a ver que ya que tengan el material nuevo y que haya más noticias que podamos compartir o anécdotas, alguna nueva noticia del libro de Rocotitlán que esperemos sea pronto. Sí, ahí podemos también echarnos luego una plática de mis rubros como el rollo prehispánico. Correcto, ¿no? Claro. Tengo también otro rollo del rollo de la medicina alternativa, ¿no? Por ejemplo. Claro.
Bueno, ya como punto que puedas recomendar de lo que tú sabes de eso, que puedas recomendar a la gente para prevenir o para estar al menos sanos o tener un régimen o una cierta preparación física. Pues sí. Fíjate que yo creo que lo más importante para estar sano es mantener el equilibrio del sistema. Y la manera de estar equilibrado, de estar en un pH balanceado, es como el secreto de la salud, ¿sabes? Según lo que yo en medicina alternativa y medicina tradicional he podido aprender, tanto las enfermedades como los virus, como las bacterias, para desarrollarse requieren ambientes, ambientes específicos, y los ambientes ácidos hacen que todo el sistema se desgaste y que ahora sí que los malos, porque hay virus buenos y virus malos y bacterias buenas y bacterias malas según el momento y la temperatura y dónde vives y etcétera. Pero cuando cambias tu temperatura y sube la temperatura, se desbalancea todo el cuerpo. Entonces, lo más importante, para mi gusto, como medicina alternativa, yo recomendaría 3 cosas a cualquiera que se sienta mal, sea esta madre del COVID o sea cualquier otra cosa. Yo recomendaría, para pulmones específicamente, vaporizaciones, que es agua. Sí, hay vaporizadores modernos, pero a la antigüita es una olla con agua y una toalla. Te pones una toalla y que te entre, no nada más una respiracioncita, 20 minutos por lo menos, respirando el vapor caliente por la nariz, por la garganta, por donde puedas, hasta por los ojos, soltando y volviendo a respirar. Te van a salir mucha tos, muchas flemas, pero y esto puede ser pura agua o puedes ponerle alguna hierba de olor a tu gusto, como canela, como eucalipto, como cualquier plantita que huela rico, que vaporice, pueden ponerla en el té. Y lo más importante no es la planta, lo más importante es que el agua, al hervir y entrar como vapor adentro a los pulmones, trae una temperatura que al tocar, en el caso del virus del COVID, al tocar las burbujas de oxígeno del agua caliente, el COVID le queman la capa de proteína que tiene y lo deshabilita, los mata. Entonces, vaporizaciones seguidas, si te sientes mal, 3-4 veces al día. Vaporizaciones es muy importante. Segunda recomendación importantísima, también estoy dando cosas que puedan hacer sin que gasten dinero, ¿no? Ajá. Segunda recomendación que haría importantísima se llama baños de asiento. Los baños de asiento los usaron durante toda la vida nuestros ancestros. Los papás de míos o los papás de mis papás curaban muchísimas cosas con el baño de asiento, ¿no? Entonces decías, papá, el niño está inflamado, mételo a un baño de asiento. Oye, papá, el niño trae granitos, mételo a un baño de asiento. Oye, el niño no puede hacer popó, mételo a un baño de asiento. Oye, el niño tiene diarrea, mételo en un baño de asiento. Y eso se perdió porque como no cuesta, pues los doctores no lo recetan. Pero es una fórmula buenísima para armonizar la temperatura interna del cuerpo y consiste en meter en una olla donde te quepan las nylon, donde te puedas sentar y entren tus genitales y el recto en agua fría, como sale de la llave. Si estás en los lugares muy calientes, pues igual hasta le echas unos hielitos para que se enfríe, y si estás en un lugar muy frío, pues tratas de aguantarte lo más frío que se pueda, porque es lo más curativo, porque se supone que el agua está a la misma temperatura que el ambiente de todo el planeta, o de la zona en la que estás. Entonces, cuando tú tomas agua de una llave, sale a la temperatura del ambiente, y eso regula tu temperatura interna, y al regular tu temperatura interna, se detiene todo el crecimiento que haya de virus o de bacterias desenfrenado, se baja la velocidad. Congela, por así decirlo.
Ajá, y el sistema inmunológico reacciona, cabrón, en ese cambio de temperatura y ¡pum! Ah, cabrón, ¿a quién hay que madrear? Y van y hacer su trabajo, ¿sabes? Entonces es algo que les recomiendo también, no tiene contraindicaciones con la medicina que se estén tomando ni con nada, nada más si acaban de comer, pues no hay que hacerlo. Hay que dar espacio después de comer para que no tengas el estómago cargado, pero los baños de asiento los recomendaría también si están enfermos 3 a 5 veces al día de a 20 minutos. Y el tercer punto sería gárgaras con limón y bicarbonato o con limón y sal de mar pura. Okay. Un vaso tequilero, lo llenas de limón, le echas sal de mar a gusto, sin tequila. Bueno, el tequila puede matar también muchos virus y muchas bacterias, ¿sabes? Unas gargaritas de tequila no le caen mal a nadie, unas gargaritas. Pero aquí ahorita ya estaba hablando de limón y bicarbonato actúa impresionantemente rápido. Lo van a sentir. Que tengo tos y que no puedo respirar y que la nariz, que la chingada. Buches, un buen rato, de buche no poquito, y gárgaras, cantando y subiendo y bajando los niveles. Y se te destapa la nariz, la garganta, los oídos. Con esas 3, yo creo que igual que los panchos con los tríos, 3 pelones, el COVID. Como los panchos. Así sea. Muy bien. Tony, fuerte abrazo. Estamos en contacto, como siempre. Ya vas, carnal. Te veo pronto. Y que vive el rock and roll, como diría el buen maestro Alex. Claro que sí. Que vive el rock and roll. Es un deporte, hay que practicarlo. Carlito, estamos en contacto. Chido, hermano. Bye.